Buenas, ¿cómo están ustedes? Me alegro otra vez para entregarle la palabra de Dios en esta noche. Amén. Una palabra muy bella, muy hermosa. En el nombre de Jesús. Así es, estamos aquí como todos los días que nos toca grabar. Martes y jueves. Martes y jueves que les enviamos los videos, ¿verdad? Sí, señor. Los estudios, estamos contentos, felices porque es una palabra muy buena. Ya les hablamos de la inseguridad, ya les hablamos del miedo, les hablamos del temor en sí. Y ahora vamos a enfrentar el temor con la fe. Así se llama. Vamos a ponernos en las manos de Dios en este día. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre amado, por las situaciones de todos los países del mundo. Señor, Sí, yo te pido en el Padre nombre de Santo, Jesús que en el tú nombre pongas de el orden, Jesucristo, Padre, en Dios. cada país, Señor, y lo liberes, Señor, de estas enfermedades que están viniendo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, cuida a todos, Señor, dale el alimento a todos los que necesiten. Señor, ayuda a los pobres, Señor, ayuda a los que no tienen trabajo en este momento y dale trabajo, Señor, te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo en esta hora, Señor. Mira que van a empezar a abrir todos los países, Señor, y necesitamos que tú nos cuides a cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias a ti, te bendecimos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús y sana las naciones, Señor. Amén y amén, Señor, amén. Amén. ¿Se recuerdan que en los estudios anteriores habíamos hablado de una variedad de temores? Pero vamos a hablar hoy acerca de uno, y es el temor a no agradar a Dios. Aquí tenemos que batallar contra el mismo enemigo, contra el mismo Satanás que nos mete cosas en la mente, nos dice mentiras y nosotros estamos creyendo esas mentiras y no debemos creerlas. Por ejemplo, si hemos sido heridos o dañados por personas a las que era muy difícil o hasta imposible agradar, podemos llegar a pensar que Dios también lo es, y Dios no es así. No es difícil agradar a Dios. Él ya sabe y conoce todos los errores y las fallas que tú y yo vamos a cometer, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a pagar por ellos. Así que tenemos que entender que el Señor está por nosotros y no está contra nosotros. Exactamente. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Número 1, tener fe en Jesús. Número 2, desear agradar a Dios. Tener fe en Jesús. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se agrada cuando creemos en su Hijo Jesús. Podemos hacer muchas y muy buenas obras, pero si no tenemos fe en Jesús, Dios sigue sin agradarse de nosotros. El trabajo del creyente es simplemente creer. Nosotros somos aceptados debido a nuestra fe y no debido a nuestras buenas obras. Esto tiene que quedar claro porque es un punto doctrinal en el cual todo creyente debe estar claro. A los cristianos se les denomina creyentes. Si nuestro trabajo fuese hacer, seríamos llamados hacedores y no creyentes. Nuestro enfoque debe estar en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Una vez que nosotros entendemos esta verdad, podemos disfrutar de nuestra relación con Dios en libertad. Dios no nos rechaza cuando nosotros cometemos errores, menos aún cuando cometemos pecado. ¿Por qué? Porque Él está esperando es nuestro arrepentimiento. Pero si nosotros pensamos que Él lo hace, si tememos que Él lo haga, que Él nos rechace, la mentira que hemos creído se convierte en una verdad para nosotros. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos limpios de todo pecado. Por eso es que tenemos que creer en Él y confiar en Él. Y no me canso de repetirlo y no me canso de decirlo, porque como dice el Señor, ¿verdad? Esto tiene que ser letra a letra, línea a línea, renglón tras renglón, para que su pueblo entienda, sepa y entienda el poder del amor de Cristo.
No podemos creer en nuestros sentimientos, debemos creer en la verdad de Cristo, porque los sentimientos nos hacen que nosotros nos perdamos del camino de Dios. Recuerden que no andamos por lo que sentimos, andamos por fe. Debemos creer en la verdad de su palabra. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Amén. O sea que estamos aceptados en el amado, como se lo hemos dicho en todos los estudios. Sí. Eso es un hecho. Estamos aceptos en el amado. No vivimos por fe, sino creemos más en cómo nos sentimos que en lo que la palabra de Dios dice. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos creyendo al Dios de la Biblia o al Dios de nuestros propios sentimientos? Esa pregunta debemos hacernos. Fíjese que esa palabra Dios de nuestros propios sentimientos es un Dios de minúscula. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos engañan, nuestro corazón nos puede engañar. El punto número 2 es desear agradar a Dios. En 2 de Crónicas 16:9, preste atención, en la primera parte del versículo 9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Eso está en la NTV de esa manera. Vamos a volverlo a leer, pero en la Reina Valera. En la Reina Valera dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cuál es un corazón perfecto? ¿Cuál es un corazón totalmente comprometido con Él? Aquel corazón que está dispuesto a creerle, que está dispuesto a agradarle, que está dispuesto a arrepentirse, que es sensible a la voz de Dios. Cualquiera que ame a Dios quiere agradarle. El hecho de que tengamos el deseo de agradarle ya le agrada a Él. Agradar a alguien significa que esa persona piense bien de nosotros y nos apruebe. Queremos la aprobación de Dios y eso está muy bien. El deseo de agradar a Dios es necesario y nos motiva a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Cuando tenemos un profundo deseo de agradar a Dios, puede que no nos comportemos perfectamente todo el tiempo, pero seguimos hacia adelante y tenemos la actitud de querer mejorar. Estamos en un constante revisarnos y avanzar. Revisarnos, cambiar y avanzar. Sí. Dios no busca a alguien con un comportamiento perfecto, sino a alguien con un corazón perfecto. Esto es, número 1, un corazón que desea agradar a Él. Número 2, un corazón que se arrepienta, se entristezca por el pecado y la maldad. Número 3, un corazón que crea en Él y en su disposición y capacidad para perdonar y restaurar. Dios prefiere tener un creyente con un buen corazón y un comportamiento menos que perfecto, que tener un creyente de comportamiento perfecto y un corazón impuro, un corazón malo. Ejemplo de los fariseos. En Mateo 23:27 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Pregúntate. Eso se lo dijo Jesús a ellos. Sí. Esa es la palabra de Jesús. Y le dijo hipócritas. Sí, Señor. Aquellos fariseos eran personas religiosas, guardaban todas las leyes, pero sus corazones no eran correctos, no tenían misericordia. La buena noticia es que Él nos ayuda una y otra vez y Él conoce nuestra condición. Como seres humanos miramos el comportamiento de otro, pero Dios ve el corazón. Sí. En primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, Dios le dijo a Samuel acerca de Saúl de la siguiente manera. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Eso está en la Reina Valera. En la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, dice así: Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Sí, Señor. Qué importante. Así es. En cambio nosotros nos fijamos por fuera, o sea, ponemos casi siempre, ¿verdad? Por eso es que tenemos que pedirle a Dios discernimiento, para poder discernir en oración, ¿verdad? Y poder conocer de parte de Dios el corazón de las personas también. Así es. ¿Creemos en Dios o creemos en nuestros temores? Antes la pregunta era, ¿crees en Dios o crees en el Dios de tus sentimientos? El temor es una emoción terrible. Por su propia naturaleza contribuye a que se cumpla. Fíjese, la Biblia dice que conforme a nuestra fe será hecho. En Mateo capítulo 9, 29 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto es un principio que se cumple en lo negativo y se cumple de igual manera en lo positivo. Podemos recibir mediante el temor igual que mediante la fe. Vamos a leerles en Job capítulo 3, verso 25. Fíjese lo que decía Job después de todo lo que había pasado. Ya he perdido la paz. Mis peores temores se han realizado. Eso está en la TLA, traducción del lenguaje actual. Ahora, como lo dice la Reina Valera, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos temor, estamos turbados, estamos inquietos, nerviosos, como dijimos en el estudio pasado, y no tenemos fe. Pero cuando tenemos fe, no tenemos reposo, perdón. Pero cuando tenemos fe, nosotros tenemos paz, tenemos seguridad y tenemos reposo. Así es. Fíjese que Job decía, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Cuando él le presentaba a Dios todas esas ofrendas por sus hijos, por si quizás sus hijos hubieran pecado, resulta que todas esas ofrendas él las hacía con temor, no las hacía con fe. Y justamente, como dice él, lo que él le espantaba, que a lo mejor en esa cantidad de fiestas que hacían los hijos le cayera un techo encima, eso ocurrió. Que viniera un rayo y los partiera, eso ocurrió. Todo lo que él temía ocurrió. El temor es la fe puesta en lo que Satanás dice y él es un mentiroso. Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Él pone pensamientos en nuestras mentes que no son ciertos, pero pueden llegar a ser ciertos para nosotros. Si lo creemos, le abriremos la puerta a Satanás para que trabaje en nuestras vidas. Abrimos la puerta para que Dios trabaje poniendo fe en su palabra. Abrimos la puerta para que Satanás trabaje poniendo temor. Dios nos ama. Como hijos de Dios necesitamos renovar nuestras mentes por medio del estudio de la palabra de Dios. Y al comenzar a pensar de modo diferente, nos comportamos de modo diferente. Así es, a través de la renovación de nuestras mentes. En Proverbios 23, versículo 7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Dios quiere que creamos que Él nos ama y que Él se agrada de nosotros. Y Él desea que esperemos la aceptación como su regalo para nosotros. Dios nos dará su favor y aprobación si nosotros lo esperamos. Tú y yo tenemos que estar expectantes del favor de Dios, el favor y su bendición. Pregúntese lo siguiente: ¿qué ha estado esperando usted en su vida? Y posiblemente usted va a descubrir la razón que se esconde detrás de alguna de sus decepciones. ¿Por qué? Porque no has estado esperando lo bueno, si no estás esperando lo malo. Entonces tenemos que cambiar y renovar nuestra mente. Sí, Señor. 2 veces en la Biblia Dios se refirió a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, Señor. Si Jesús, siendo Dios, siendo Jesús su Hijo, necesitó recibir ese aliento de parte de Dios 2 veces, ¿cuánto más necesitamos nosotros oír que somos agradables a Dios? Dios lo dijo allí, ¿verdad? Dios Padre lo dijo para que todos los que escucharan aceptaran a Jesús, pero también lo dijo para que Jesús se sintiera reafirmado allí en que Él iba a complacer a Dios, era el Hijo que le agradaba, que lo complacía a su Padre. Amén. Jesús, si Jesús hubiera rechazado las palabras de su Padre, ¿cómo habría afectado eso a su propósito, a su ministerio, para la salvación de toda la humanidad y para todo lo que nos vino a enseñar? ¿Podemos pensar en eso? Por eso es que también nosotros tenemos que aceptar la aprobación de Dios. Tenemos que aceptar que Él ha venido a salvarnos, que nos amó con amor eterno, entrañable. Aun cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Así es. Y nos escogió. Es importantísimo que entendamos, por eso es que tenemos que enfrentar el temor con la palabra de Dios. En Mateo 3, verso 13 al 17, les vamos a leer lo que pasó con Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, Señor, amén. En Mateo 17:5 dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dios intenta decirnos en su palabra lo mucho que Él nos ama, que nos acepta y que nos escogió para sí mismo. En Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Lo leemos, pero nos cuesta mucho recibirlo. Dejamos que nuestros sentimientos nos roben la bendición de la aceptación y la aprobación de Dios. Dejamos que las opiniones de la gente determinen nuestra dignidad y valor, en lugar de apoyarnos en la palabra de Dios. Es importante que nosotros nos afiancemos más en lo que dice la palabra de Dios que lo que escuchamos de los demás. Sí, Señor. Y de nuestros sentimientos. Hay algo importante. Nosotros no somos ninguna sorpresa para Dios. Dios no está en el cielo sorprendido diciendo: wow, no sabía que tú ibas a reaccionar así, no sabía que tú te ibas a comportar así de mal, que ibas a fallar en esto. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin desde el principio de las cosas. Él nos escogió sabiendo los errores que íbamos a cometer. Exactamente. Ya Imagínese. cuando uno lo comete, ya Él sabía. Exactamente, ya Él lo sabía. Sí, Señor. Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Nuestro deseo de aprobación solamente puede ser satisfecho al recibir la aceptación
y la aprobación de Dios. Sí, eso es bien importante. Sí, Señor. ¿Ve? Es importante que nosotros tomemos seguridad, ¿verdad?, en Dios, en confianza y reposo en Él acerca de todas las cosas que vamos a hacer. Si nunca cometemos errores, es probable que no estemos tomando decisiones. Scott Fitzgerald dijo: nunca confunda un solo error con un error final. Por medio de los errores podemos aprender mucho. Nuestros errores tienen valor y podemos aprender de ellos. John Maxwell dijo que los errores son, se los voy a leer, mensajes que nos dan perspectiva sobre la vida. Imagínate lo que puede convertirse en un error. Sí, Señor. Interrupciones que deberían hacernos reflexionar y pensar. Indicadores que nos dirigen al camino correcto. Pruebas que nos empujan hacia una mayor madurez. Despertares que nos mantienen en el juego mentalmente. También los errores son llaves que podemos usar para abrir las siguientes puertas de oportunidades. También son exploraciones que nos permiten viajar donde nunca antes habíamos estado. Declaraciones sobre nuestro desarrollo y progreso. Amén. Importantísimo Sí, Señor. que perdamos ese miedo, ese temor a cometer errores, tomemos confianza de que el Señor camina con nosotros. Con respecto a estar confiados en que somos aceptados en Cristo, Joyce Meyer cuenta una anécdota que ha leído y ha escuchado varias veces a lo largo de los años. Y dice así la anécdota: un conferencista comenzó su seminario agarrando un billete de $50 en la sala de 200 personas y preguntó: ¿a quién le gustaría tener este billete de 50? Y comenzaron a levantar la mano y él dijo: voy a dárselo a uno de ustedes, pero antes voy a hacer esto. Entonces procedió a arrugarlo y a estrujar el billete y luego preguntó: ¿quién sigue queriéndolo? Y siguieron alzando sus manos. Bien, respondió él, y si hago esto, entonces lo dejó caer en el piso y comenzó a estrujarlo con su zapato y luego lo recogió ahora arrugado y sucio y preguntó: ¿quién lo quiere aún? Y las manos seguían levantadas. Y él dijo: amigos, todos ustedes han aprendido una valiosa lección. A pesar de lo que hiciera con el dinero, ustedes seguirían queriéndolo porque su valor no disminuyó. Siguió valiendo $50. De la misma manera, ¿verdad? Muchas veces en nuestras vidas caemos, somos arrugados, aplastados por el fango, contra el fango, por las decisiones que tomamos y las circunstancias que se nos cruzan en nuestro camino. Y muchas veces podemos llegar a sentir que no tenemos valor, pero a pesar de lo ocurrido o de lo que va a ocurrir, nunca perdemos nuestro valor ante los ojos de Dios. Sucios o limpios, arrugados o planchados. Un valor para Dios. Exactamente, somos de inestimable valor para Dios. Sí, Señor. Sí, Dios sí escoge personas a las que el mundo rechazaría. Así es. Así lo dice allí en 1 Corintios 1. En 1 Corintios 1, 27 y 28 dice lo siguiente: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Jeremías era perfecto? Claro que no. Tenía problemas igual que nosotros, como todos tenemos problemas. Todos nosotros tenemos problemas, ninguno es perfecto, solamente perfecto es Dios. Dios le dijo a Jeremías que antes de haberlo formado en el vientre de su madre, Él lo conoció y lo aprobó. En Jeremías 1:5 dice lo siguiente: antes que le formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías no era perfecto, tenía temor de ser rechazado y desaprobado. Dios lo corrigió y lo alentó a seguir y no abandonar. Acuérdense que en la enseñanza pasada dijimos que teníamos que seguir y seguir y seguir. No abandonar. No abandonar. Aquí le está diciendo Dios a Jeremías eso, ¿verdad? Y no abandonar. Cuando Dios vio a Jeremías, no vio perfección, sino vio a alguien con un corazón recto que creía en Él. Lo que vio Dios fue esos dos ingredientes que están en agradar a Dios. Número 1, fe en Jesús. Número 2,
un profundo deseo de agradarlo. Dios no se sorprende por nuestro comportamiento humano. Elías fue otro gran profeta. Dios lo usó de manera poderosa y su fama se extendió. Sin embargo, él también tenía imperfecciones. Experimentó periodos de temor, depresión, autocompasión y un deseo de abandonar. Sí, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que estos profetas experimentaron emociones como las que podemos estar experimentando nosotros, pero ¿qué los ayudó a seguir? El corazón que tenían, el agradar a Dios que ellos buscaban y el deseo de creerle a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, del 3 al 5, dice de Elías: cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba, en aquel momento cuando Jezabel lo perseguía, ¿verdad?, en el territorio de Judá. Y dejó a su ayudante en Jezreel, y anduvo por un día en el desierto, y después se sentó debajo de un arbusto, y estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido, y al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿Ves? Dios vino en su auxilio, le envió un ángel que le hiciera comida, y él se alimentó. Y así va a pasar con nosotros cuando nosotros confiamos en el Señor de tal manera que podemos hablarle ampliamente y decirle cómo nos sentimos a Dios, pero seguimos creyendo en Él, porque Él se quedó en ese arbusto y Él se acostó y se quedó dormido porque sabía que había hablado con Dios. Santiago, refiriéndose a Elías, deja claro que aún las personas imperfectas oran a Dios y Dios los oye y les responde. Esto está en Santiago capítulo 5 del 17 al 18 y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios se agrada de la fe y de un corazón recto. No importa que tú estés pasando por unas emociones que te estén perturbando, Dios está ahí expectante buscando un corazón recto para que Él pueda mostrar su poder, como se lo acabamos de leer. La Biblia nos muestra que esperar de nosotros mismos es fallido. En Santiago 4, 13 y 14 dice: vamos ahora, lo que dicen hoy y mañana iremos a la tal ciudad. Y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabe lo que será mañana, porque es nuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego desvanece. Amén. Dios no tiene problema con esas debilidades que nosotros tenemos. Él sabe que nosotros somos polvo y en polvo nos convertiremos. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, Pablo nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos afrontar nuestras debilidades, no sentirnos mal por ellas. Debemos levantarnos cada día amando a Dios y haciendo todo lo que podamos, ¿verdad? Y Dios hará el resto, pero debemos depender de Dios, ser dependientes de Dios. Dios no está sorprendido por nuestras incapacidades, imperfecciones o fallas. Él siempre ha conocido todas estas cosas que ahora nosotros estamos descubriendo, y aún así Él nos escogió a propósito para Él mismo. Él sabía todo antes que nosotros, y ahora es que nosotros nos estamos dando cuenta de nuestras incapacidades. Sí, Señor. Jesús va a presentarnos a cada uno de nosotros sin tacha y sin mancha delante de Dios si ponemos nuestra confianza en Él. En 1 Corintios capítulo 1, versos 7 y 8, dice así para terminar: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que confiemos en el Señor. Sí, Señor. Él nos aceptó y en Él, con Él y en Él estamos protegidos. Sí, Señor. Atrévase a hacer las cosas. Hágala con miedo, pero hágalas.
Así que vamos a orar por los que se han estado sintiendo con mucho temor y que tienen temor a fracasar, se sienten frustrados porque no han hecho nada. Así que hoy vamos a orar para que puedan arrancar. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todos los que nos escuchan y nos ven, y te pedimos, Padre, que les des temor para que ellos avancen en todas las cosas que les vaya a ser para bien, que vayan a ser para su prosperidad, que vaya a ser para sus comodidades, para sus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, a que ellos se sientan, Padre Santo, aceptos en ti, que ellos se sientan que tú, Señor, los has escogido y que aunque cometan errores, tú vas a estar con ellos y los vas a levantar si tienen un corazón recto para contigo, si tienen Señor, capacidad de arrepentirse de la maldad, de cualquier pecado, si tienen, Señor, ese don de arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos por ellos. Ayúdales, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, reprendemos todo argumento de temor que esté impidiendo que ellos avancen en sus mentes. Toda fortaleza que se haya levantado contra el conocimiento de Dios cae en el nombre de Jesús. Y desatamos tu poder y tu bendición sobre cada uno de ellos, que puedan emprender, que puedan avanzar, que puedan seguir adelante viendo el gran, precioso, supremo llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús, y que se olviden de lo que queda atrás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos las gracias a todos los nuevos suscriptores. Estamos a la orden para servirles. Cualquier cosa nos pueden mandar los mensajes. Amén. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Enfrentemos el temor con la fe, y la fe ganará. Amén. Yo quiero regalarte un versículo, el llamamiento de Jeremías, en Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios te conoció desde que estabas en el vientre de tu madre. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él planificó nuestro triunfo en Cristo Jesús y nos ha enviado a las naciones a predicar su palabra y a hacerlo conforme a la fe que pongamos en su victoria en la cruz del Calvario. Así que levántate y créele a Dios.